por ejemplo, en la vista, en la lista, si yo selecciono modificar, eh, tengo que llamar a un método en registro que vea si hay una columna elegida o no, o sea, una fila. Registro es la clase más difícil de todas. ¿Qué es lo que va a ir en registro? Que es el modelo. No sé si se acuerdan que le he explicado que el modelo, en el MVC en el fondo, era un modelo de capas, ¿cierto? Sí. Teníamos la vista, que eran todos los JFrame, los JPanel, lo que es el usuario. Teníamos el controlador, donde en el controlador teníamos registro que tú mencionas, y teníamos paciente que está dentro del modelo. La clase modelo en paciente es muy sencillo porque el modelo en el fondo es poner los atributos con el constructor getter y setter, punto. Ese es el modelo, en este caso la prueba se llama paciente.java. Ya. Después tú preguntas por registro, ¿cierto? Sí. Registro pertenece a controlador. Sí. Registro en el fondo, ¿qué vamos a hacer? El registro va a ser la clase encargada de comunicarse entre la lógica del negocio y la base de datos. Por lo tanto, deberían haber puros métodos customer que gestionen el CRUD. Al final lo que estamos haciendo es un CRUD. O sea, vas a tener una clase que va a tener, por ejemplo, registrar, listar, eliminar, editar, Ujú. por ejemplo, buscar. Ya. Básicamente eso es el registro. Ya. ¿Me explico? Sí, sí, De todas sí. maneras, hoy día voy a explicar parte de eso, así que no hay problema, pero eso es registro. Que yo hice un poco, o sea, en realidad lo hice eh, con lo que yo pude hacer nomás y creo que tengo todos los métodos ahí en registro. Ya. Pero tengo la duda en uno, como en una verificación, en la verificación de cuando, por ejemplo, está elegido o no una fila de la lista. ¿Es necesario llamar al registro, o sea, al registro, claro? Perdón, que Porque ahí se está comunicando, la última parte se ahí te cortó. lo que digo es que el, el frame start se comunica con modificar. Cuando yo quiero abrir una ventana de modificar. De todas maneras, tienes que comunicar. De todas maneras, hoy día yo voy a explicar el MVC. Así que vas a quizás quedar un poco más Ya. claro de cómo se comunican las capas. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio del tipo de la prueba, donde voy a explicar, por ejemplo, me han preguntado mucho sobre los campos, deja ver los correos, sobre los campos checkbox, cómo se atrapa la selección. Me han preguntado Ya. bastante también sobre sobre los radio button también, cómo se atrapa ese dato. No es difícil, pero me gusta bastante. Entonces voy a hacer un ejercicio que abarque todas las capas y también con esos elementos, esos componentes gráficos de Swing. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Las reglas de negocio, o sea, las definimos nosotros. Todo lo que no está explícito en la prueba queda a tu criterio. Ya. O sea, en rigor, no necesitas hacer algo que no esté explícito. Ya. Pero algo que me haga que mi programa explote no debería pasar. No, por supuesto que no, eso Sí, ya po. que no se Ya. aprendió en el curso. Ujú. Y otra pregunta, muchachos, aprovechen ahora. Hola, profe. Hola, Diego.
Cuéntame. Dar datos en la base. No te escuché la última palabra que dijiste porque se te cortó todo. Lo que pasa es que yo estaba insertando datos en la base de datos ¿Ya? y en los text field, donde uno ingresa las palabras, las cosas, hago todo eso y el JField al final cuando yo doy a ingresar, me lo deja como nulo, como que no ingresé nada. Entonces yo voy a la base de datos y me sale en blanco. Entonces no sé si después me puede ayudar con eso. Ah, por supuesto. De todas maneras, yo se lo he dicho, muchachos, si tienen problemas que le ayude a solucionar su código, no tienen que esperar la clase. Ya me mandan un correo y nos coordinamos. Yo tengo un problema, profe. Dígame, Manuel. Em, que por ejemplo en el código me funciona todo. Pero, o sea, me falta mejorar el encapsulamiento porque, por ejemplo, no sé, pues en el agregar, ahí es donde yo empiezo como a validar y a pasar los datos al paciente. Y debería ser en la clase de registro que ella sea la que le... Porque usted dijo que era como un pulpo, ¿no es cierto? Claro. Sí. Y lo otro era que, o sea, que a raíz de eso, yo cuando estoy ingresando los datos, me permite ingresar, o sea, me dice que, por ejemplo, si dejo el nombre vacío, me dice ingrese nombre, pero igual lo guarda. Entonces, esos son problemas que tengo. O sea, sé cómo solucionarlos, pero no sé si al pasar las cosas para el otro lado, cómo yo capturar esos datos y enviarlos. Actualmente no te guarda nada. No, 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 sí me lo guarda, pero, por ejemplo, cuando yo le dejo el nombre vacío o algún campo vacío, no, o sea, me lo guarda igual, po, en la base de datos. Ah, pero tú quieres una validación. No, no, no. Lo que quiero es validar en registro, pero no sé cómo hacerlo para capturar los datos desde la vista y desde la vista mandarlos al registro y que el registro se lo asigne al paciente. No sé si me explico Ah, no hay bien. problema, no hay problema. Sospecho más o menos que lo que puede ser, pero lo revisamos. Claro. ¿Alguna otra pregunta de carácter más general que quizás le pueda servir a los compañeros? Profesor, ¿podría repetir la fecha de entrega del proyecto? Todavía nos queda tiempo. Nosotros tenemos... Dame un segundo, está cargando. Para el 19 de diciembre. Ah, tenemos. Gracias, profe. Y básicamente, en el fondo, es la última fecha que tengo para ingresar, ¿no? Por mí le daría más tiempo, pero hasta ahí llega el curso. Por cierto, esas clases, no sé si se acuerdan que habíamos acordado tirarla para el sábado, ¿se acuerdan de eso? Sí. No sé al final qué pasó, porque ya he escrito varios correos a la jefa de carrera y no me responde, así que, bueno, cuando lo solucione les cuento, pero por ahora no. No sé qué pasó con aquello. ¿Alguna otra pregunta? Si ustedes van a su aula virtual, dígame, No, nada, nada, nada. Después le digo. vayan a su aula virtual, por favor. Si se fijan, les cargué material para la evaluación. Allí lo único que falta, y básicamente está todo, está el script también, para los que no sabían hacerlo.
Ahí está todo. Como Lo único que me falta es un poco entender lo del MVC, del modelo vista controlador, lo que íbamos a ver hoy día. ¿Ya? Y básicamente eso es toda la prueba. Aunque no es compleja, muchachos, y hasta el MVC llego yo. Porque si sigo haciendo video voy a terminar resumiendo la prueba yo. En general, no es compleja, ¿ya? Puede que algún detallito por ahí tengan que investigar, pero no es nada difícil. Voy a compartir mi pantalla para explicar algunas cositas. Profesor, ese que dice video 1 y video 2, ¿a qué corresponden a los que dijo que iba a hacer, o sea, con los que iba a terminar el... La clase pasada. Claro? No, estos son otros videos que son más pedagógicos, están mejor explicados. Los de la clase pasada, como se nos alargó un poquito, al final decidí saltarlos y pasar los que están aquí. Esos dos videos que están mejor explicados, son un poco más pedagógicos, sino que no es tan largo también. Ah, ya. No fue lo mismo, al final siempre es que voy a guardar datos en base de datos. Ahí se explica bastante, yo diría que más de la mitad de la prueba. Ahí ve mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, sí Entonces, se ve. en el fondo es un video que está dividido en dos partes nomás, ¿ya? Y se explica interfaz gráfica, componentes, funcionalidad, almacenamiento. ¿Qué falta ahí? Solamente el modelo vista controlador, que es lo que vamos a ver hoy día. El script en base de datos, ¿ustedes saben importar base de datos? No. A ver, entonces. Pero importarla por el PHP-MyAdmin, profe. ¿Sí? Sí. O sea, creo que eso lo vimos en la última clase de base de datos, pero igual hay poca gente. Ya. Entonces veámoslo, aprovechémoslo. Voy a hacer el trabajo al tío Pancho y después le voy a descontar de su sueldo. El tío Alberto en todo caso, profe. Ah, sí, no es tío Pancho. No. Tío Tenemos Pancho con lo el... sacaron de eso y no hace ADO. Yo pensé que tío Pancho era inamovible de base de datos. Ya voy a ejecutar mi servidor de base de datos. En este caso es distinto al de ustedes, pero al final es SAMP. Vamos a levantar los servicios. Una vez que esté luz verde. Y el archivo que tiene que descargar es este, que es un archivo .sql. ¿Ya? Levantamos los servicios. Fíjense que esto es lo mismo, pero ustedes lo van a ver en Windows. Voy a levantar estos puestos. Y en Windows tienen que apretar menos botones. Ustedes lo abren simplemente, arrancan Apache, MySQL y punto. ¿Ya? Todo el resto es porque estoy en Mac. Entonces, vamos a ir a PHP-MyAdmin. La base de datos. Déjenme ver cómo se llama. Nosotros estamos con el caso paciente, ¿cierto? Consulta médica. Entonces, fíjense, voy a provocar un error y luego lo vamos a hacer de manera correcta. Si yo voy directamente a importar, seleccionamos el archivo, ¿ya? Y lo seleccionamos paciente.sql, simplemente después le damos a continuar. No tira error porque nos dice que la base de datos no existe. Ya entonces primero tenemos que crear una base de datos vacía. Entonces ponemos consulta médica. El cotejamiento no es obligación. ¿Saben lo que es cotejamiento? Es como la... como el UTF, algo así, ¿o no? ¿Y qué es la UTF? Es como el lenguaje, ¿o no? Es el que lo... Que va a ocupar el...
Codifica el UTF es como los caracteres que permite la base de datos. Justamente. Ya entonces, si la dejan por defecto, cuando pongan caracteres en español puede que tengan problemas, como las tildes, por ejemplo. ¿Ya? La ñ. Ahí tenemos la base de datos, pero está vacía, ¿se fijan? Entonces, acá arriba me dice dónde estoy situado. Y estoy dentro de la base de datos consulta médica. Está vacía, pero una base de datos al final. Entonces recién ponemos importar. ¿Ya? Lo seleccionamos. Cuando ahora. Y ahí no hay ningún problema. ¿Cómo sé que está bien hecha? Nos vamos ahora, la base de datos tiene la tabla paciente, y ahí están los campos. Están vacíos. Y obviamente tenemos que llenarla desde NetBeans. Obviamente podemos llenarla acá a mano, pero no tiene ninguna gracia. ¿Ya? Entonces ustedes, cuando estén acá, lo dejan aquí, comienzan a trabajar con NetBeans, siempre van actualizando, y deberían, cuando ya pisen tierra derecha, acá se van a comenzar a generar los registros. ¿Entiendes? Pero yo encuentro que es mejor como, en vez de estar actualizando la página todo el rato, ir viéndolo desde la lista. Ah, claro, pero cuando ya terminaste todo el cruzo, pero cuando partes, por lo general parte guardando primero. Ah, claro, sí, verdad. Usted está contando el final de la historia. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay dudas? No, profe. Ya, entonces pasemos a la clase de hoy. Nos queda solamente ver el modelo vista controlador. Nos queda bastante poco. Es muy importante que sean ordenados en la prueba. ¿Ya? Que sean muy ordenados, porque créanme que la prueba no es difícil, pero si son desordenados se puede convertir en su pesadilla. Vamos a ir a un proyecto nuevo. Y vamos a explicar el MVC. Lo creamos vacío. Y lo primero que tienen que hacer es dividir la estructura. Ya como dijimos en la última clase, esto ya es bastante sencillo. Voy a ponerle en la prueba, me parece que venía así, ¿cierto? BD pide, después pide controlador, después pide modelo, y finalmente pide lista. ¿Ya? Hasta ahí no debería haber problema, pero uno dice, claro, el modelo vista controlador está acá. Eso con suficiente. ¿Por qué tengo BD? Porque simplemente es una manera de separar el controlador en base de datos. O sea, en el fondo es todo lo mismo. Ya algunos lo trabajan juntos. Pero esto es netamente conectar a base de datos, nada más. Y esto es cómo yo guardo en base de datos. ¿Ya? Entonces se divide un poco por un protocolo de seguridad. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá generamos la clase de conexión, ¿cierto? Que quizás a esta altura algunos ya lo tienen claro. Me falta una, ahí sí. Después en controlador, vamos a bajarlo para el final, vista, acá hacemos los JFrame o los JPanel. Recuerden que ambas son ventanas, JFrame viene con main, JPanel no viene con main. Acá algo importante, por ejemplo, ustedes pueden partir por poner el menú principal. Alguien puede decir de manera arbitraria que el ejercicio va a partirlo con el menú. Estoy explicando la prueba por si acaso. ¿Ya? Y su ventana inicial va a ser simplemente el menú con un mensaje y acá con un menú arriba. ¿Ok? Y de pronto alguien dice, pero yo quiero una segunda ventana. En el menú, disculpe, en el menú puede ser de otro estilo, onda, no sé, 2 botones, 3 botones. Mientras sea funcional, no hay problema. Ya. Y acá, algo que a veces se tropezan algunos, dicen, hago otro JPanel o hago otro JFrame. La verdad que sirve cualquiera de los dos. JPanel no trae main. Y eso es una ventaja porque ya tengo uno con main.
Y no es la idea tener varios main. Y si hago otro JFrame, por ejemplo, podría ser agregar registro. Ya, para inventar algo. Estamos bien, tengo una ventana, pero no tengo dos main. Entonces el problema es que cuando lo ejecute, ¿por cuál va a partir? ¿Ya? ¿Qué va a sacar una guía? Simplemente borramos el main. Si este main no lo vamos a utilizar, lo borramos. Ya tengo una segunda ventana. Perdón, ese no borrar el main. Partimos de ahí hasta acá. Ah, y solo con eso se convierte en un... No, no se convierte en un JPanel. Sigue siendo un JFrame, pero sin main. ¿Te fijas que cambia el icono? Pero Sí, eso sí, no significa que desapareció. Fíjate que sigue estando. Y acá yo claro. puedo arrastrar elementos con total normalidad. ¿Te fijas? Entonces, eso es una carta que puede ser un tanto más sencilla, porque en general a la mayoría le gusta JFrame porque hay más documentación de JFrame. ¿Ya? Después, ahí en el menú, por ejemplo, si deciden partir que el programa inicie por menú, obviamente partan programando menú. De aquí pueden irse al menú directamente. Ahora me refiero al menú como concepto, ¿no? Y no sé si alguien tiene la prueba por ahí a mano. El primer elemento que nos pide, pongámoslo aquí, archivo, por ejemplo. Procesos era, profe. Procesos, eso era, no me acordaba. Y el otro era ayuda. Ahí nomás. Proceso nomás, porque si no mucha ayuda. Y agregamos un menú ítem. ¿Ya? Y acá yo comienzo a hacer el submenú. ¿Se fijan? Seleccionamos. Acabo de crear un evento que no quería. Vamos a eliminarlo. ¿Ya? Y cambiamos el texto. Y acá podríamos, después viene Agregar. agregar. Hasta ahí muy fácil. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Entonces, voy a conectar este botón con la otra ventana. Entonces acá voy a dejar un mensaje para que se entienda, que se valide que tenemos, pongamos acá ventana, agregar. ¿Ya? Y aquí obviamente va a tener una infinidad de botones, ¿cierto? Los input, los botones, etcétera. Por lo tanto, ojo que hago clic en el segundo componente, no en procesos, sino en el segundo botón, creamos un evento y sería el action performance. Y el action que me permite hacer un evento que va a permitir que cuando hagamos clic ahí, se abra el componente visual. ¿Ya? Y esto es bastante sencillo. Recuerden lo que estudiamos hace un tiempo. ¿Cómo se llama la clase? Agregar, ¿cierto? Creamos un objeto del tipo agregar. Creé el objeto. Una vez que creé el objeto, a partir del objeto, voy al método setVisible y le ponemos verdadero, obviamente. Y con eso es suficiente para que se vea. Ahora, si ustedes quieren que además, cuando yo haga clic acá, se abra esta ventana y al mismo tiempo esta de menú se esconda, también podemos hacerlo. Visible. Podríamos decir this.setVisible y este le damos false. Se fijan, no sé, activo una y desactivo la otra. Recuerden que solamente estoy haciéndola visible o invisible, no la estoy borrando. ¿Ya? Entonces el efecto que nos quedaría sería básicamente así. Profe, una consulta Digamos. que, por ejemplo, yo en el agregar eliminar el main, pues, ahora en mi proyecto, pero me da error, no sé por qué. Lo vemos al terminar la clase. ¿Se entiende lo que se fijaron lo que dice? Se abrió la otra ventana y se escondió la anterior.
Por lo tanto, es bastante sencillo trabajar con el menú. Y ahí obviamente ustedes pueden hacer todo el resto sin problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Entonces imaginemos que aquí en agregar hacemos el resto de los componentes. Si quieren lo pueden separar en panel. Ya me parece que la prueba viene como algo más o menos así. Si no me equivoco, viene separado en dos paneles. Entonces fíjense que lo podemos estructurar acá. Ahí, ya, y ya si son muy obsesivos, pueden ajustarlo bastante, porque se alinea en virtud del componente al lado. ¿Ya? Y después empezamos a cargar los componentes, ¿cierto? Creo que text, fill y button ya a esta altura no deberían tener problema. ¿Ya? Y acá al lado derecho me parece que la prueba viene con el botón guardar, si no me equivoco, y el resto de los componentes. ¿Ya? Este lo vaciamos, acá ponemos una etiqueta, por ejemplo, etcétera. Esto ya lo hemos visto. Pero, ¿qué pasa cuando nos toca trabajar con un radio boot? ¿Ya? Y tengo otro radio boot. Por lo tanto, acá podríamos poner, por ejemplo, sexo. Y acá, Profe, le quedan 10 minutos por si acá. ya, gracias Camila. Voy a poner femenino primero, ya para que no digan que soy machista. Y ahí. ¿Estamos? Y el siguiente componente que a algunos les traía problema es el checkbox, conocido popularmente como el checklist. ¿Ya? Y acá podemos poner alguna pregunta que es drástica, si es drástica sí o no, o sea, es o no es, ¿ya? Se cumple o no se cumple en este caso sería el checkbox. Pueden hacer una pregunta, por ejemplo, ¿ya? Y se cumple o no se cumple. Entonces lo puedo trabajar con booleano, este también, o lo puedo trabajar como string. La verdad que son muchas las cartas que se pueden gestionar, pero cuando es blanco-negro, lo más sencillo es trabajarlo con booleano. Entonces la pregunta del millón es, claro, acá ingresamos texto, pero estas acciones, ¿cómo las capturamos en el guardar? Al momento de seleccionar algo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre a esta variable, y acá le ponemos JF, por ejemplo, femenino, y a este le ponemos J masculino. Lo mismo con esto. Ya le podemos poner J nacionalidad, ya, y lo dejamos hasta ahí. Acá podemos cambiarle el nombre también, ¿cierto? Pongámosle, por ejemplo, que fuera J nombre. Y me olvido de esto. Y ahora nos vamos simplemente a guardar. Hacemos doble clic o simplemente creamos el evento, el action. Y ahora yo me concentro que a partir del botón, yo me entiendo con lo que está allá, con lo que ya le asigné un nombre. Por lo tanto, acá tenemos que conocer algunos métodos que quizás algunos no manejan. Por ejemplo, podríamos hacer un if. Ojo, acá hay muchos caminos. Y si algunos se ponen a googlear o buscar en YouTube, van a encontrar muchas opciones, pero en general son fáciles. Porque, por ejemplo, yo dije J femenino primero, ¿cierto? Si J es femenino, llamamos al método si está seleccionado. Tan sencillo como eso. Dice, está seleccionado. Si está seleccionado, podríamos crear, por ejemplo, acá un componente, voy a hacer en los comentarios, porque si lo escribo ahora, me va a tirar error. Verdadero, a una variable tanto, por ejemplo, una variable tanto le asignamos simplemente verdadero. Imaginemos que sexo fue un boolean que declaramos previamente. Y obviamente en caso contrario, diríamos, para el caso, tendríamos que hacer un else if, ¿ya? Porque si no, no nos funciona. Y tendríamos que decir J masculino, punto si está seleccionado. Y acá sería obviamente el caso
el caso de masculino. Perdón, acá sería así. ¿Por qué un else if, profe? Porque si pongo un else solo, no puedo poner otra pregunta. Recuerda que el else no permite poner una condición. Ah, ya. En el fondo Y- esto es lo mismo que eso. ¿Ya? Y por cierto, la M y la F no irían en apóstrofe. ¿Lo declaraste como char? Sí. Si lo declaraste como boolean, no. Ah, ya. Entonces la respuesta es depende. ¿Ya? Entonces ahí sería básicamente eso. Y acá ustedes le asignan lo que quieran. O sea, con esto yo compruebo que está seleccionado y a partir de eso se le asigno una variable. O sea, de aquí para adelante yo creo que pueden solucionarlo porque es muy sencillo y es casi la unidad 1. ¿Hasta acá alguna pregunta? Recuerden que estamos trabajando con estos componentes. Estamos trabajando con Radio Button. ¿Preguntas hasta acá? Seguimos. Después tenemos el componente que es nuestro checkbox que le pusimos nosotros J nacionalidad, ¿cierto? Y checkbox, esto está seleccionado o no está seleccionado. Por lo tanto, el comportamiento es un tanto parecido. Aquí podemos nuevamente trabajar con un if y podríamos decir J nacionalidad, me parece que le pusimos. Nuevamente está seleccionado. Este método se aplica para ambos. ¿Ya? Si está seleccionado, ¿qué va a pasar? Vamos a asignar lo que nosotros queramos. En este caso les recomiendo ahora sí trabajar con boolean. Entonces, como podremos decir nacionalidad, una variable que declaramos tipo boolean, ahora le hicimos verdadero. ¿Ya? Porque preguntamos, recuerden que la pregunta ¿es chileno o no es chileno? No hay término medio. ¿Ya? Por lo tanto, si ponemos seleccionado, verdadero. Punto. Así de sencillo. Consultas hasta acá. ¿Hay dudas? Antes que suene acá el tiempo. No, profe. Ya. Hay otras cosas que se agregan, pero son sencillas, así que se las dejo a ustedes. Voy a seguir con lo que es más complejo. El modelo es bastante simple, muchachos. En el modelo, la prueba, me parece que debería ser paciente, es simplemente, muchachos, declarar las variables que voy a utilizar. Por ejemplo, nombre, root, etcétera. Grade, boolean, dijimos nacionalidad. Inventando datos, por cierto, ¿ya? Después le hacemos lo que ya sabemos hacer. Voy a declarar al getter and setter. Constructor. Sin parámetros, constructor. Con parámetros. Eso es todo el modelo, muchachos. ¿Estamos bien? Más fácil imposible. Sí, Por lo profe. tanto, ¿para qué me sirve el modelo? Es el modelo de negocio, porque fíjense que cuando yo genero una acción acá, le voy a pasar el dato, voy a crear un objeto del tipo paciente y voy a pasar, si quiero cambiar el atributo nacionalidad, por ejemplo, voy a llamar a set nacionalidad. Por lo tanto, acá podría yo conectarlo con ese método a través de la creación previa de un objeto. Y finalmente tenemos la clase que preguntaba Gonzalo, me parece, controlador. Esta es la clase más difícil. Y me parece que aquí venía registro. Disculpen la huella, muchachos, pero tengo una bestia de perro que no se han callado nunca. Nos quedan 2 minutos, alcanzamos a hacer algo. Y registro, muchachos, en el fondo es la conexión con SQL. ¿Cómo estamos para hacer los insert, los update, los delete? Más o menos. Ya llegamos hasta ahí, ¿o no? ¿Cómo, profe? ¿Cómo han pasado insert en SQL, update, delete, select? Sí. Vimos select y insert. Ya. Entonces, vamos a ver un insert. ¿Le manda el link al correo o lo dejamos hasta acá por ahora?